Ya, ok. Muy buenas noches, compañeros. Hoy iniciamos la web conferencia que tenemos entre nosotros para dar charla y retroalimentación, pero también debate sobre los temas que tenemos. Entonces vamos a iniciar con los foros de Miguel Ángel para que nos dé su perspectiva opinión. Si quieres, le comparto el póster que tengo. Pues, ya que pues lo que he indagado en sí sobre son los transportes de moléculas a través de las membranas biológicas, lo que trata es cómo las células pueden ser transportadas en varios sitios y también la sintetización de proteínas. Hay muchos métodos que se puede ver, que son como tres, que son transporte pasivo, transporte activo y endotosis y endotoxizo, que son, o sea, ayuda a transportar las moléculas a través de las membranas. También tenemos el otro póster que es del capítulo 5 que es de las proteínas y los aminoácidos que son esenciales para todos los procesos celulares, desempeñando funciones estructurales como enzimas y regulatorias. También son elementos esenciales para la sintetización de aminoácidos. También las estructuras son moléculas formadas por grupos de aminoácidos de H2 y COH. También son procesos bioquímicos de la aminoácidos que son dos, que son animación y transminación. Esos serían los dos póster. Y eso sería Ah, todo. ok, perfecto, compañero. Entonces quería que nos comentara, ya que usted tuvo pues ese tema más a plenitud, cómo hacen esos factores para dar las proteínas, por decirlo así, a las plántulas, ya que es un sistema muy diferente al de los seres vivos, pero igual manejan una estructura algo similar. Uy, ya me está corchando de primera. No, pues, o sea, tiene una cosa diferente, pero siempre tiene algo en común, que son como los componentes de la sintetización de las proteínas. Como vemos, tienen un cierto parecido, pero son muy diferentes, ya que, pues, digamos, encontramos diferentes, como los aminoácidos, las estructuras, o sea, hay mucha cosa que diferencia en sí, aunque son parecidas, pero son muy diferentes. Y esa Perfecto, sería. Bueno. compañero, muy bien. ¿Y las compañeras tienen alguna retroalimentación? No, por mi parte no. Caterine, ¿algún comentario? Tiene el micrófono apagado. No, no se te escucha. No, que no puedo ver nada, pues solamente sus caras, porque el internet está muy lento, entonces no se ve, no logro ver. Ajá. Bueno, perfecto. Entonces vamos a compartir mi póster. Ya comparto pantalla para que hagamos una retroalimentación de ello. Compañero, tú que eres el organizador de la videoconferencia, me pide que tú puedas dejarme compartir pantalla, ya que a mí no me deja sino más permiso. Ya te lo doy.
Ya. Compañeros, ¿pueden mirar perfectamente? Compañeros, ¿me pueden escuchar? ¿Pueden mirar? Sí, sí. Yo sí te escucho, pero no te puedo mirar. Bueno, ok. Sí, ahí sí se ve. Bueno, perfecto. Bueno, en mi foro se trata de las hemoproteínas y las diferencias entre la hemoglobina y la hemoglobina. Bueno, la hemoglobina es algo que se encuentra en los seres vivos, como lo son los humanos y los animales. Y la hemoglobina es algo que se encuentra en las plántulas o prácticamente en la vida de la biodiversidad agrícola. Bueno, este foro tiene como tal darnos una introducción donde a fondo habla directamente de las proteínas que lleva la hemoglobina, que ella transfiere prácticamente el oxígeno, pero cuando se junta con la sangre produce oxígeno con hierro, lo que hace que ese oxígeno pueda llegar libremente a los pulmones para nosotros tener una oxigenación, pero también transfieren sangre con oxígeno para que no haya como problemas en la parte de los pulmones, algo que la naturaleza ha creado en nosotros. Pero también nos vamos a enfocar lo de la hemoglobina, que tiene unas semejanzas químicas, pero también es muy diferente. La hemoglobina generalmente es un monómero que transporta oxígeno en el medio aeróbico de los nódulos radicales. ¿Qué quiere decir esto? Que la hemoglobina transfiere el oxígeno en las plantas por las raíces. Y prácticamente, ¿qué hace esto? Crea la clorofila, lo que hace que haga fotosíntesis a recibir el sol. Prácticamente ellas van de las dos de la mano, por decirlo así. Entonces, estas funciones son muy diferentes, pero mis preguntas prácticamente trata la diferencia entre ellas dos. Aunque las dos hacen la misma función y manejan más o menos la misma estructura, todo su método o todas sus articulaciones son totalmente muy diferentes, aunque hagan las mismas funciones en diferentes estructuras o diferentes seres vivos, ya que las plantas vienen siendo también seres vivos. Las funciones son muy importantes, hacen lo mismo, pero dependiendo del módulo. La discusión o lo que me genera mi debate es que aunque la estructura entre la hemoglobina y la hemoglobina refleja no solo variedades funcionales, sino también una fascinante narrativa evolutiva, un 80% de diferencia es en la secuencia de aminoácidos, lo que sugiere una diversidad significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia de la hemoglobina con la hemoglobina es de un 80%, totalmente la diferencia es entre aminoácidos, proteínas. Entonces lo que hace que aunque hagan la misma función, oh my God. Compañeros, ¿me vuelven a escuchar? Ahí sí. Qué pena, se me fue la señal. Bueno, para concluir esto y pues dar fin a la discusión o al debate mío, aunque son muy iguales, son totalmente diferentes, de un 80% de diferencia, la conclusión es que aunque se utilice para diferentes seres vivos, realizan la misma función en estructuras totalmente diferentes, recreando la verdadera biodiversidad que existe en la naturaleza humana, pero también agropecuaria. Y de eso se trataría mi póster, que se trata de eso, mis preguntas, y pues realmente me pareció muy raro, pero muy chévere que sean tan iguales, pero no lo son. Es como mellizos, como, no sé, dos vidas diferentes, pero hacen la misma función. Entonces, de mi parte, eso nomás sería. No sé las compañeras si tengan preguntas, quiero hacer unas retroalimentaciones o por los estudios que ya se han hecho en los foros nos pueden retroalimentar a nosotros.
en sus conocimientos. A mí me parece, pues, muy similar, ¿no? O sea, las plantas utilizan sistemas muy parecidos en lo que es a los seres humanos, ¿no? Entonces, es interesante todo el proceso que realizan. Cada, cada parte, cada célula tiene una función importante en la vida de las plantas y se compara con lo que es, cómo se alimenta el ser humano, cómo funciona. Eso sería. Me parece muy bien, compañera, y yo quisiera hacerle una pregunta a todos. ¿Será que si ellos manejan el mismo sistema, también sentirá lo mismo que el ser humano, que siente dolor cuando le quita uno una hojita o algo así? Porque esto va a concluir eso, ya que como tiene cosas tan similares al humano, ¿será que ellas pueden llegar a sentir ese dolor? Yo pensaría que sí, porque pues uno nota en una planta cuando le hace falta algo y Se entonces lo marchitan. comienza a manifestar, ajá, con sus hojas. Uno puede notar cómo está la planta y yo creo que pues así somos nosotros, ¿no? Por encimita se puede notar cómo estamos. Digamos Pues que yo creo. para aportar lo de la compañera, ella sí tiene, porque, o sea, en algunas plantas vemos que en las raíces o en las hojas, o sea, se que ella se ve afectada por algo, o de, digamos, una enfermedad, una plaga, se nota en la misma planta. También observamos que las plantas se comunican con otras plantas como los hongos, así, o sea, o sea, las plantas mismas pueden, yo creo que pueden sentir, o sea, no así, así como nosotros lo expresamos, pero se expresa de diferente forma. Esa sería mi conclusión. Pero porque a veces han visto que de pronto cuando pues, sin querer la podemos hacer daño, ellas se van marchitando, van perdiendo su coloración, se van prácticamente sí, como muriéndose. Entonces, no lo pueden expresar como nosotros, pero sí nosotros los podemos observar a ellas. Entonces sería como ese el tipo de diferencia que puedan tener. ¿Puedo continuar con mi parte? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Puedo continuar? Ah, sí, claro. Vale. Bueno, entonces el tema que yo trabajé fue los hidratos de carbono, azúcares, sacáridos y glucanos. Y pues todo esto hablamos de los monosacáridos. Y, y de la pregunta era sobre qué es eso. Dice que se caracteriza porque generalmente tienen un grupo carbonilo, ¿sí? O uno o varios grupos de hidróxido. Eh, el número de carbonos presentes en la molécula, los principales son los monosacáridos, los aldosas y las cetosas. Y los monosacáridos son azúcares. Eh, la glucosa es el monosacárido más común de las plantas. Yo creo que algunas veces hemos escuchado hablar de eso, ¿no? De la glucosa, que las frutas. Entonces, es esto, es un monosacárido que es muy común en las plantas. Y pues como es un azúcar, lo que hace el azúcar es dar energía a las plantas para el crecimiento, para la fotosíntesis. Eh,
También está la fructosa, que es un monosacárido que se encuentra en la savia de las plantas. También está la ribosa, esto lo hemos visto en biología, que se encuentra en el ARN, que lo que hace es sintetizar, y entonces por eso es muy importante en la fotosíntesis de las plantas. Y la estructura de las plantas en el almacenamiento del almidón. Estos azúcares se convierten en almidón. Y la estructura de las plantas viaja a través de unos túbulos, se llaman microtúbulos, que transportan las proteínas y se vuelven orgánulos, que son un tipo como de bolita que ellos reservan para la época donde no hay lluvia, donde no tienen cómo alimentarse. Entonces tienen esta capacidad de almacenar almidón. Y de ahí nos nombra que tiene amilosa y que es un polisacárido. Cuando ya habla de polisacárido, pues ya es más, ¿cierto? Poli es más. Entonces, se encuentra en las plantas, es un ingrediente del almidón, ¿sí? De las bolitas que estamos hablando de que se forman, que es el alimento de las plantas. Y su estructura es lineal. Tiene un peso molecular alto, es soluble en agua. También está la amilopectina, que es un polisacárido que se encuentra en las plantas y es un elemento importante para el almidón. La amilopectina tiene una estructura detallada y tiene un punto de ramificación donde tiene algunos hidróxidos. También nos preguntaban sobre la celulosa, y la celulosa también es un principal polisacárido de las plantas leñosas y fibrosas. Es importante en los vegetales y tiene una diferencia, es diferente al almidón. La celulosa es indispensable en la estructura y función de las plantas para mantener lo que es la forma de una planta, ¿sí? La estructura, lo que lo sostiene. Eso hace la celulosa. Y también es una fuente de energía para la regulación y el crecimiento de las plantas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia con el almidón. Los residuos de azúcar están unidos por enlaces. La celulosa puede encontrarse en forma de cadenas. Entonces, las enzimas presentes tienen la capacidad de catalizar la ruptura del enlace, ¿sí? Pueden romperlo y pueden aprovechar esos azúcares para absorberlos, para que la planta lo absorba. Esa es la gran diferencia. Quiere decir que este proceso, o sea, si no se rompe el enlace, no puede aprovecharlo, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre con el almidón. Eso sería mi aporte. Muchas gracias. ¿Están allí? ¿Listo, compañeros? Sí, Sí, muchas gracias, compañera. La verdad quedo muy gracias. asombrada con lo que usted me comenta. Es similar a lo de la micorriza, que ella se alimenta del azúcar que suelta la planta, eso se llama como una savia, ese azúcar que ella suelta, ella se alimenta de eso, y ella es como un hongo, pero es en forma de raíz. Entonces ella se estira más, 5 o 3 veces más que la propia raíz o la planta, y puede llegar a los poros de la tierra que no alcanza la raíz para coger más minerales. Entonces eso llama la atención, ¿no? O sea, es llamativo. Listo, bueno, compañeros, yo escogí em,
el capítulo número 6, que fue estructuras de las proteínas. Entonces, lo que investigué fue lo siguiente. Las proteínas son moléculas orgánicas y están conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La estructura tridimensional de una proteína es un factor determinante en su actividad biológica. Estas proteínas cuentan con 4 estructuras, que es la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria es la secuencia lineal de los aminoácidos unidos por los enlaces peptídicos de esta secuencia. Cada función de cada proteína lleva a esta secuencia como que está codificada por el ADN en la base para la formación de las estructuras. Esa sería la estructura primaria. La secundaria se refiere a la disposición local y regular de cada cadena debidamente a interacción de puentes de hidrógenos entre los grupos carbonilos y aminos de esa estructura. Esa sería la secundaria. La terciaria es la forma tridimensional que adaptan las cadenas polipéptidas que las componen cada átomos que conforman la proteína. Esta estructura terciaria de las proteínas está estabilizada por enlaces iónicos, puente de hidrógeno, enlaces covalentes. También esa estructura tridimensional de una proteína depende de la secuencia de aminoácidos que la componen. Esa sería la terciaria. La cuaternaria es la disposición de varias cadenas polipéptidas en un complejo proteico. Es el nivel más complejo de la estructuración de las proteínas. Se basa en la interacción no covalente o a la disposición estereoquímica de las subunidades proteínicas. Esas son las proteínas más complejas, como las enzimas y los anticuerpos. Bueno, la estructura de una proteína determina su función biológica, ¿no? Un cambio en la secuencia de aminoácidos o en su conformación para generar enfermedades como el mal plagamiento proteínico en enfermedades neurodegenerativas. Entonces, por lo tanto, esta estructura de proteínas no solo es fundamental para la biología o la medicina, sino también para aplicaciones en biotecnología y desarrollo. Ya muchas, pues, como esta reflexión, la estructura de una proteína determina su función, ¿no? Cada proteína tiene su función, como lo dice la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Entonces, es como eso, como lo que alcancé a investigar, compañeritos. Y pues el póster no lo terminé. Entonces sería como esta es como la investigación que realicé de las proteínas. ¿Tú estás trabajando el capítulo 4? Bueno, sobre lo que la compañera Karen dice, realmente me gusta muchísimo porque yo he visto ejemplo las palmas de Chontauro, o sea, están tan bien formadas que en suelos como amarillos, ácidos, que se mucho acá en el Cauca, que es muy normal,
las plantas se adaptan a la perfección y antes comienzan a renovar el pH de esa tierra convirtiéndola de amarilla a negra. Pero entonces eso tiene que ver mucho como en las defensas de la plántula, como lo que tú estás comentando. Entonces, o sea, uno a veces dice, no, eso no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver mucho en una adaptación de una plántula. ¿Dónde puede llegar? Ya se acabó la reunión, apaguemos la grabación y ya somos eso.